Cada cierto tiempo es necesario hacer reflexiones evaluativas sobre lo que uno hace y sobre lo que ocurre, tomando en cuenta la historia reciente. Obviamente la historia reciente está en un contexto, si podemos hablar así, más largo de la historia propiamente dicha. Aunque la historia propiamente dicha es una narración, como dicen los teóricos de la historia. Entonces, de lo que se trata es de hacer reflexiones que apunten a las reflexiones mismas que hemos hecho en las exposiciones y en los escritos. Y tratar de considerar temas y problemáticas importantes que no se han resuelto, inclusive que no están del todo interpretadas, que se mantienen ahí a pesar de ser tocadas como en suspenso. Bueno, uno de los temas que he venido tocando desde hace un tiempo, digamos desde el 2010, tiene que ver con el esquematismo dualista, una manera de pensar que divide el mundo, por así decirlo, en buenos y malos. Esquematismo que data del esquematismo religioso de fieles e infieles y que llega al esquematismo político de amigos y enemigos. Y obviamente en el uso común, inclusive de los medios de comunicación y de los analistas políticos, y de los que se consideran de izquierda, y también de los que se consideran de derecha, el esquematismo de izquierda y derecha, que es un esquematismo equivocado desde el punto de vista histórico propiamente dicho del Congreso de la Revolución Francesa. Es decir, no solamente que los jacobinos se sentaban a la izquierda, los girondinos a la derecha, se olvidaron de los de la montaña, los más radicales, ¿no? Los sans-culottes, los que llevaron adelante la profundización de la Revolución Francesa. Esos no están. Y si no están en el esquematismo, quiere decir que el esquematismo solo es útil para legitimar posiciones, es decir, de una manera religiosa, para decirlo de ese modo, pero no para esclarecer. Desde el punto de vista de Immanuel Kant, el esquematismo es una facultad que tiene que ver con la imaginación, que es constructiva y sobre todo ayuda a ser la base fundamental del conocimiento. Es decir, es una de las facultades que podemos llamarlas condición de posibilidad del conocimiento. Tiene que ver con la imaginación porque la imaginación ayuda a la interpretación. Si ustedes quieren lógica o vinculada al entendimiento. El esquematismo también de Kant sirve para otros temas, otros recursos, otros procesos, donde entran las facultades que él llamaba del ánimo, que nosotros llamaremos las facultades que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la estructura de la subjetividad, pero que también tienen que ver con los devenires de la experiencia y del conocimiento. Bueno, este esquematismo del que hablamos no es kantiano, pues es un esquematismo fundamentalista. Y como todo esquematismo fundamentalista sirve para ungir de legitimidad al portavoz, al que señala, al que acusa, al fiel, al amigo, ¿no? En este caso, al de izquierda, cuando de lo que se trata precisamente es de esclarecer y de conocer, de hacer evidente las estructuras, pero también los funcionamientos, las dinámicas moleculares de lo que está ocurriendo. Y eso se ha perdido. Es decir, se ha hecho imposible
un debate y una discusión y un análisis sobre lo que ocurre, teniendo en cuenta ya una larga historia de lo que se ha venido en llamar izquierda, ¿no? Que tiene además varios matices, varios contextos, varias coyunturas, distintas expresiones. Es decir, tendríamos que situarnos tanto en Europa, en acontecimientos importantes desde la Revolución Francesa, la Comuna de París, las revoluciones que se dan en Europa en términos de lucha de clases, según Karl Marx, y obviamente de esa manera llegar a lo que se llama la Revolución Rusa de 1917. Entonces ahí se dan distintas expresiones, no solamente la bolchevique, y antes de la Revolución Rusa están los populistas, pues los populistas que son campesinistas, de donde va a emerger un contingente expresivo, una voluntad de contrapoder grande, que son los anarquistas, que también tienen distintos matices, pero lo que quiero decir es de que hay un contexto más grande, una gama mayor, donde aparecen los bolcheviques, los llamados bolcheviques, que eran el Partido Socialdemócrata y después se convierte en el Partido Comunista. Pero se ha inventado un mito, no una historia, porque la historia tendría que contar con fuentes fidedignas, ¿no ve? Y tendríamos que tener descripciones documentadas, descripciones más cerca de lo que ha ocurrido y por lo tanto de los registros. Eso no se ha hecho, se ha contado un mito donde el héroe de la epopeya es el partido bolchevique y es el protagonista de la revolución rusa y a partir de ahí, de ese mito, se va a hablar precisamente de la defensa de la patria socialista y va a adquirir un cariz muy particular, eso de izquierda y derecha. El problema de esto es que es un mito, pues, es un mito que además se ha seguido sosteniendo a pesar de todo, a pesar de que a los 70 años de la revolución cae la revolución, se derrumba. Y la pregunta es, ¿por qué cae la revolución? Si la revolución socialista es para eh, tomar el cielo por las armas, pero también la liberar, la libertad, la liberación eh, de, de- de- de la sociedad, ¿no? Es decir, eh, cuando pasamos del reino de la necesidad al reino de la libertad, ¿no? Y por lo tanto estamos en otro contexto, hemos pasado de, de lo que llamaban la dictadura del proletariado, el socialismo, al comunismo, que ya debería ser sin Estado. Entonces, eh, entonces todos deberíamos beneficiarnos pues, de la revolución, pero después de 70 años, tener una revolución que no ha transformado la estructura de clases de, de la Federación Rusa, lo que ahora se llama la Federación Rusa, que más bien la ha modificado, ¿no? Han desaparecido las oligarquías, la nobleza, la antigua burguesía, ha desaparecido la intervención de las burguesías internacionales, es decir, imperialistas, y aparece una burocracia que sustituye a todo esto y se hace cargo del Estado, un Estado que adquiere las características policiales en principio y después totalitarias. Y ahí tenemos un país que no ha resuelto pues las necesidades. No hemos pasado del reino de las necesidades al reino de la libertad. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué es lo que ha fallado? En vez de hacerse ese tipo de preguntas y responder a ese tipo de preguntas, lo que se hace es mantener el mito y crear o construir hipótesis ad hoc, hipótesis que sirven de manera auxiliar, ¿no? El boicot imperialista, la conspiración interna que ha sido usada por el Estado policial y totalitario de Stalin para perseguir a los que piensan completamente distinto
o piensan distinto, pero todavía se los puede considerar en el contexto de el discurso o del horizonte de la revolución bolchevique. Es decir, esto es lo que llama la atención. Lo que llama la atención que la defensa de la patria socialista va a servir para reprimir y no para liberar. Entonces, eso se ha venido manteniendo sin crítica. Y la izquierda, a pesar de que hoy una parte de la izquierda, inclusive bolchevique, por ejemplo, los trotskistas, han sido críticos del estalinismo, pero no han hecho una crítica, una autocrítica de lo que ha ocurrido en la Revolución Rusa, y por lo tanto han mantenido el mito. Y al mantener el mito, estamos manteniendo aquellas tendencias que nos han llevado al fracaso de la revolución, y por lo tanto se está apuntando a nuevos desastres, nuevos fracasos, y debilitando el campo social anticapitalista, el campo social contra las dominaciones y contra el poder. ¿Por qué? Porque se está manteniendo un mito, y el mito no sirve, un mito que histórico-político, que solo sirve para legitimar al vocero del mito, no sirve, no es útil para encauzar la revolución, para encauzar las tendencias revolucionarias y corregir los errores. Y eso es lo que ha venido pasando desde la Revolución Rusa, y los fracasos se han dado nuevamente. Es decir, se ha persistido con las causas del fracaso y se sigue manteniendo hasta hoy en día. Hoy en día donde prácticamente, digamos, la búsqueda de una revolución en el sentido bolchevique ha desaparecido, salvo, digamos, en grupos extremadamente pequeños, pero a lo que se postula son a mixtos, ¿no? A estados mixtos entre liberales y progresistas, y estos estados mixtos son también ahora el referente del mito. Se habla de izquierda y derecha entre progresistas y no progresistas. O sea, ha cambiado el contexto y por lo tanto ha tenido que cambiar el sentido de lo que es izquierda y la derecha, pero no se ponen a pensar los izquierdistas, los apologistas de esta izquierda, inclusive los apologistas izquierdistas del progresismo, es decir, siguen usando sin ningún criterio y sin ninguna autocrítica, de una manera tan amorfa, este esquematismo de izquierda y de derecha. Y por lo tanto, para ellos de lo que se trata es defender un gobierno progresista contra la derecha, o contra la conspiración de la derecha, o contra la conspiración de la ultraderecha. Es decir, entonces la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? Inclusive, ¿por qué? Después de un gobierno progresista que debería liberar en parte, digamos, al país dependiente, ¿no? Eh, y por lo tanto encaminarse hacia la independencia, encaminarse por lo menos a salir del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente y resolver varios problemas sociales y mantener el entusiasmo social. No, eso no ha ocurrido. Se ha expandido el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente mucho más allá que en los periodos neoliberales. Y esta izquierda apologista sigue hablando de izquierda y derecha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese es el tema. Es decir, las palabras, los conceptos se han trivializado tanto, se han vaciado de su contenido y solo sirven para la diatriba. Ya no es una polémica, ya no es un debate, ya mucho menos un análisis. Entonces, un tema importante es este, el del esquematismo dualista. Un esquematismo dualista que sigue construyendo fracasos y sigue confundiendo a la gente. Es decir, hoy asistimos en América Latina a expresiones realmente monstruosas y totalitarias del progresismo en Nicaragua y en Venezuela. Y en Nicaragua se ha perseguido a los revolucionarios nicaragüenses, a los sandinistas, se los ha metido en la cárcel y se los ha exilado. Y hay un señor, ¿no?, que además tiene una especie de
de contexto no es mitológico, un poco extraño, que tiene que ver con la brujería que lo acompaña. Entonces, en frente a esto, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué seguir manteniendo este esquematismo de izquierda y derecha cuando estamos ante fenómenos que tienen que buscar su explicación en otro lugar? ¿En qué lugar hay que buscar? Bueno, no se trata de izquierda y de derecha, se trata del poder, se trata de estructuras de poder, de diagramas de poder, de cartografías políticas. Se trata de dinámicas vinculadas a las dominaciones que se han mantenido. Para sintetizar lo que voy a decir, lo que hemos aprendido de lo que se trata es de una dicotomía, quizás más importante, los que están en el poder y los que no están, los que gobiernan y los que no gobiernan. Esa diferencia me parece más importante inclusive que ese esquematismo entre izquierda y derecha, que ha ido perdiendo su significación histórico-política, porque ahora no se puede hablar en el mismo sentido del que se hablaba en la Revolución Rusa, de izquierda y derecha, de lo que hoy en día podemos hablar de izquierda y derecha cuando nos referimos a los progresismos, en comparación de los derechismos, en qué se diferencian y en qué se parecen. Hay más parecidos que diferencias. Entonces, seguir hablando desde el mito es como buscar un discurso que te autoconvenza a ti mismo, que es así, que nada ha cambiado y que hay que seguir luchando contra la ultraderecha y la derecha. ¿Contra qué hay que luchar? Esa es la pregunta. ¿Contra qué se lucha? Es decir, ¿por qué una revolución como la Revolución Rusa ha fracasado? Y nosotros hemos dicho varias veces, ha fracasado porque precisamente han restaurado el Estado. Han restaurado el Estado en un círculo vicioso del poder, que en el caso ruso implica restaurar de una manera metamorfoseada al propio zarismo, solo que a los que les toca ser como una especie de aristocracia son a los jerarcas del Partido Comunista. Esas son cosas irónicas de la historia, extrañas, pero tienen que ser atendidas y estudiadas y buscar sus dinámicas, porque eso es lo que ha ocurrido. Entonces ahí podemos entender lo que está ocurriendo ahora en Rusia, con la famosa oligarquía rusa, que han sido en gran parte o en parte significativa viejos militantes del Partido Comunista. Y ahora son la gran burguesía, la oligarquía rusa, que es dueña de lo que fue público alguna vez. Es decir, se apropiaron y ellos reproducen, pues, y de alguna manera verifican lo que estamos diciendo. Es decir, no se han cambiado las estructuras sociales de desigualdad y de dominación. Lo que han cambiado son los que ocupan los lugares de esas estructuras. Entonces, la revolución, ¿qué significa la revolución? ¿Y qué implica la revolución? La continuidad de la revolución es una buena pregunta. En el caso ruso implicaba la destrucción, pues, del Estado, y en el caso ruso, de manera muy concreta, significaba el poder o soviet. El Partido Comunista en el poder ha quitado a los soviets el poder, se ha hecho del poder, no ha devuelto el poder después de la finalización de la guerra civil. Es decir, se gana la guerra civil, se concentra el poder en el Comité Central del Partido Comunista, pero tiene que devolver el poder a los soviets, nunca lo devolvieron. Entonces, de manera concreta, va a devolver el poder a los soviets una vez que se ha ganado la guerra civil y continuar por las vías de la asamblea, de los consejos, de la participación, de la pedagogía, del proletariado y del pueblo, que se apropia de la decisión política y conduce a una transición sin Estado. Pero eso no ha ocurrido todo lo contrario. Y todo lo contrario que ha ocurrido, es decir, el retroceso de un Estado
liberal a un Estado policial no les llama la atención a los apologistas de la izquierda, inclusive a intelectuales de izquierda, no les llama la atención. Es decir, ese es no solamente falta de autocrítica, sino falta de honestidad intelectual y falta de análisis, que es lo mínimo que se le puede pedir a un académico. Aquí lo que hay precisamente es la construcción de un discurso de legitimación que cada vez más se parece a un panfleto. Entonces, todo eso ha debilitado pues, el campo social. Y por eso, digamos, de manera intermitente reaparecen estos fenómenos de contrarrevolución en el sentido más abierto de la palabra. Es decir, cae la jerarquía de la Unión Soviética, la nomenclatura, inclusive se disemina la Unión Soviética y no se vuelve, sino se conforma la Federación Rusa, digamos, con contingentes muy fuertes, religiosos, ortodoxos, y además con intenciones imperiales del tipo zarista. Entonces, eso es un retroceso, no es un avance. La historia entonces puede retroceder y no avanzar. La historia no es lineal, puede ser curva, puede ser eh, inclusive un embrollo, ¿no ve? Es decir, un ciclo vicioso. Entonces, frente a lo que ha ocurrido en la Federación Rusa, la izquierda y ciertos intelectuales de izquierda siguen hablando de una especie de oposición entre el imperialismo y la Federación Rusa, como si la Federación Rusa fuera izquierda. No vamos a discutir aquí si que la OTAN es otra cosa. No, la OTAN es una herencia del imperialismo. Desde mi punto de vista, están en un avance en términos de una especie de orden mundial de las dominaciones. Se ha ido más allá del imperialismo. No estoy hablando del imperio de los conceptos o del concepto que han vertido Antonio Negri y Michael Hart. Eso es discutible, pero lo que sí podemos aceptar que hay una transformación. Y esa transformación de las dominaciones la hemos llamado, en principio, en pleno contexto de la pandemia, el panoptismo planetario, que ahora está apuntando, digamos, a una especie de exterminación del excedente de la población y a una dominación que va más allá del totalitarismo. El enfrentamiento tiene que tomarse en cuenta, obviamente, pero hay que descifrar de qué se trata el enfrentamiento. Es decir, el enfrentamiento entre pretensiones de retorno al imperio, en el caso ruso, y pretensiones de una expansión mayor del orden mundial, es una lucha interimperial, pero y además una lucha dentro del orden y del modo de producción y del sistema mundo capitalista. Se está peleando por la jerarquía de la dominación en el orden mundial. Pero, ¿cuál es el asunto? Aquí no es tanto la Federación Rusa, como hemos dicho, sino es China, la República Popular de China, donde todavía maneja el Partido Comunista. Se ha mantenido el Partido Comunista, pero después de varias crisis. Una de las crisis más importantes ha sido la de la Revolución Cultural, cuando los Guardias Rojos buscan una reeducación de los jerarcas, de una gerontocracia, para decir así, que manejaba el Partido Comunista, muy vinculada todavía a ciertas herencias confusionistas, según los Guardias Rojos, y por lo tanto piensan llevar más allá la revolución, tratando de que esta revolución recaiga sobre todo en los consejos, es decir, en los soviets. Pueden haber cometido muchos errores estos jóvenes guardias rojos radicales. Podemos encontrar ciertos límites en sus pretensiones, sobre todo ya teniendo en cuenta la evaluación de la Revolución Rusa, puede ser, pero lo que hace el Partido Comunista y el Ejército Rojo
es intervenir después de 10 años, las universidades, retomar las ciudades, retomar el poder y por lo tanto acabar con la revolución cultural, y ese acabamiento de la revolución cultural significa también el acabamiento de la revolución, porque ahí se empieza lo que se viene a llamar el socialismo de mercado, que no es otra cosa que un barroco capitalista bastante complejo, porque obviamente a partir de esa decisión se avanza a la inversión de capitales y a un capitalismo pujante que convierte a la República Popular China en la primera potencia económica del mundo y es la segunda potencia militar del mundo. Entonces, el problema no es tanto la Federación Rusa, sino es China, porque ya ha sobrepasado en términos tecnológicos, en términos de ritmo tecnológico, ¿no? Todavía en términos completamente de los estándares tecnológicos, y sobre todo del control de algunos aspectos de las transformaciones y revoluciones tecnológicas científicas, sí, pero en la cobertura sí se ha dado revoluciones tecnológicas científicas en China y revoluciones cibernéticas que los han llevado muy lejos. Es decir, incursionan el espacio, han llegado al lado oscuro de la luna, tienen proyectos, entonces eso nos muestra la capacidad tecnológica que tienen. Pero China, que va en el camino de ser la principal hiperpotencia mundial, se ha convertido en un problema para la OTAN y concretamente para la otra hiperpotencia, el complejo militar tecnológico, científico, cibernético y comunicacional, que es Estados Unidos de Norteamérica, que está en declive. Entonces, ¿cuál es el problema? Es frente a este declive constatado y frente al ascenso de la República Popular China en términos del orden mundial de las dominaciones y en términos del sistema mundo capitalista, porque China es capitalista. Lo, 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 lo barroco aquí es de que es conducido ese capitalismo por el Partido Comunista. Entonces, lo que han demostrado de que se va por el capitalismo también por las vías del capitalismo de Estado y no como creen los neoliberales, que solo se llega al capitalismo por el avance del mercado, del libre mercado, de la libre empresa, de la competencia y del achicamiento del Estado, que son discursos que en su momento, en el momento del Círculo de Viena, en el momento de la Escuela de Viena, que no es lo mismo, son distintas escuelas, una es más filosófica y la otra tiene más carácter teórico-económico, digamos, sí han permitido una discusión importante en el contexto de la economía y en el contexto de la crisis económica entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Claro, hay que tomar en cuenta, hay que leer este Círculo de Viena y considerar desde el punto de vista del debate sus argumentos, precisamente para la deconstrucción de sus argumentos. Pero ahora se ha convertido también en un panfleto. Así como hay panfletarios de izquierda y panfletarios de derecha, y tenemos un presidente en Sudamérica que es un panfletario, es decir, no es un teórico. Y el panfletarismo llega, digamos, al extremo de considerar todo lo que no es neoliberal radical, el liberalismo radical, como comunismo. O sea, hemos llegado, digamos, al colmo, a uno de los colmos del totalitarismo. El otro colmo del totalitarismo era el estalinismo. Aquí hemos llegado a un colmo del totalitarismo neoliberal, pero que obviamente es bastante desgarbado si comparamos, digamos, los aparatos discursivos ideológicos que se tenían en el estalinismo y lo que se tiene en el caso de este país de Sudamérica, que es Argentina, donde se ha dado este fenómeno bizarro de un presidente bizarro, ¿no? Que tiene muy poco de teórico, mucho de panfletario y obviamente una desmesura fundamentalista que llega al colmo de entender que los comunistas son todos los demás. Entonces, esto
nos muestra los alcances que ha llegado el mismo desbaratamiento de las ideologías, de los grandes relatos, y se sustituyen por ruidos de inercia, porque son discursos que no tienen contenido, son discursos que no tienen su referente para la contrastación y la verificación, son discursos que van más allá de la propia pobreza del panfletarismo, son discursos en la inercia, son discursos que hacen ruido para mantener la inercia y para hacer que, como si se diera lugar a una especie de legitimación en un acontecimiento de desmoronamiento generalizado de las economías nacionales y mundiales. Bueno, en este debate no se puede, otra vez volviendo atrás, considerar al kirchnerismo como izquierda y a Milei como derecha, es decir, caeríamos en un esquematismo dualista que ya ha perdido toda consistencia. Parte de la crisis tiene la responsabilidad un tipo de conducción neopopulista que apuntó no solamente a la demagogia, sino a lo que llamamos el manejo clientelar de la política y de la economía. Ahora, que mi ley sea una solución, obviamente que no. Es más bien la continuidad del desastre. De este desastre se va a otro desastre, porque además de tener, digamos, un poco detenidas en suspenso las propias empresas públicas no bien manejadas, ahora las quieren destruir, lo que ya no funcionaba tan bien, y llegar a una especie de desnudamiento, de vulnerabilidad grande del pueblo argentino. Entonces, se ha pasado a un extremo donde se apuesta por el exterminio diferido del pueblo, es decir, convertirlo nuevamente en un pueblo miserable para poder dominar de la manera más cómoda posible al viejo estilo de las oligarquías que continuaron la conquista y la colonización contra los pueblos indígenas y ahora se hace contra el pueblo argentino. Entonces, obviamente esas cosas tienen que estar claras, pero llamar izquierda y derecha, digamos, el kirchnerismo y a Milei es pues eh, un desatino, ¿no ve? Un desatino que persiste en esta trivialidad del esquematismo dualista. De lo que se trata es de entender qué es lo que está ocurriendo. Y volvemos a nuestra hipótesis. Lo que está ocurriendo es el problema del poder. Y obviamente el problema del poder en todo sentido, en sus múltiples formas. El problema del poder en sus múltiples formas de dominación. Y eso implica también, digamos, entender que la economía es una estructura de poder y una estructura de dominación. El capitalismo es una estructura de dominación. El capitalismo no es un espacio económico solamente, eso es equivocado, eso es creer en la división de saberes, pero también en la división del trabajo y en la división de los campos, el campo económico, el campo político. No hay tal cosa, es decir, los campos se interrelacionan y se complementan. El capitalismo es una estructura de dominación muy fuerte y poderosa, son máquinas de poder que se expresan como máquinas económicas. Y en ese sentido, tenemos que analizar, pues, qué es lo que está pasando con el poder. Entonces, el problema para las sociedades y los pueblos es el poder. Y por lo tanto, de lo que se trata es de construir el poder, de diseminar el poder, de construir los discursos de poder que también pueden ser aparentemente de izquierda, ¿no ve? O de izquierda, definitivamente de izquierda, no solamente de derecha, es decir, porque creen que usando el Estado se puede liberar, usando el Estado se puede ser progresista, siendo progresista se puede ir avanzando, resolviendo problemas de la sociedad. Eso es parte precisamente de este tipo de discursos de poder, discursos que forman parte del círculo vicioso del poder, de la legitimación del poder. Entonces al poder no le interesa si
o unos le llaman de izquierda, otros de derecha, o si aparece como de expresiones de izquierda o de derecha al poder, le interesa mantener sus milenarias estructuras lógicas, estrategias de dominación, obviamente cambiantes. Entonces, de lo que se trata es de concentrarse en este tema, en el tema del poder. ¿Qué hacen las sociedades para resolver este problema? Porque hay que resolver este problema. No se puede continuar el círculo vicioso del poder. ¿Cómo hacen las sociedades para liberarse de esta problemática, de esta persistencia de las estructuras, de los diagramas cambiantes del poder y de las dominaciones? Eso se trata, eso es de lo que se trata de discutir. Y por lo tanto aquí va una crítica, la necesidad de una crítica, digamos, a esas estructuras, a esos diagramas de poder, a esas formas de legitimación del poder, a la deconstrucción de esa apología discursiva del progresismo, obviamente también una deconstrucción de las formas reiteradas neoliberales que son en realidad formas de redituar lo añejo. Desde Smith hasta ahora se repite lo mismo, solo que Adam Smith era un gran teórico que inicia una reflexión que da apertura a la economía política británica y que, de la que se va a amamantar una de sus fuentes, el marxismo. Entonces, obviamente hay que tomar en cuenta los contextos de lo que estamos hablando y las diferencias. El problema es que no estamos atendiendo a una teoría crítica, a una crítica de la teoría, a una crítica radical que nos permita precisamente esclarecer las problemáticas, apuntar a resolver los problemas y dar potencia a las capacidades sociales que apuntarían a la liberación y sobre todo a la liberación de la potencia social. El problema es el poder. ¿Qué es el poder? Bueno, es un tema que hemos venido trabajando desde hace un tiempo, antes de Comuna, durante Comuna y después de Comuna, después de mi autocrítica, que es una autocrítica al proceso constituyente, que es una autocrítica al proceso de cambio, que es una autocrítica al pensamiento de Comuna. Y después se convirtió en una autocrítica y crítica del marxismo, que considero que está todavía vinculado a una expectativa en relación al poder y por lo tanto se mantiene en el círculo vicioso del poder. Entonces, hemos venido trabajando desde distintas perspectivas. Una perspectiva marxista, si se puede hablar, una perspectiva marxista del poder, si podemos hablar de la lucha de clases, de esa tesis importante incluso para comprender el capital como un referente, un argumento importante en relación a la crítica del poder y la crítica de las dominaciones. Y después, sobre todo en la época de Epísteme, antes de Comuna, cuando teníamos como tutor de Epísteme a Hugo Zimmermann Merino, la crítica al colonialismo y a la colonialidad, y por lo tanto el planteamiento de una liberación continental desde la perspectiva de las naciones y pueblos ancestrales y en busca de un pensamiento propio. Después hemos
cambiado de perspectiva, o más bien desplazado la perspectiva de la crítica al poder desde la perspectiva Foucaultiana, y ahí se entiende al poder como una relación de fuerzas. Hemos expuesto varias veces sobre el tema, quizás la más abundante literatura de la crítica a las dominaciones y la crítica al poder tiene que ver con esa perspectiva Foucaultiana, con esa relación entre poder, saber y subjetividad. Y a partir de entonces hemos abierto nuestra perspectiva de la crítica del poder, enriquecida con las perspectivas de Gilles Deleuze y Félix Guattari, retomando ya evaluaciones críticas de Georges Bataille, sobre todo en su ensayo o sus ensayos sobre la parte maldita, ¿no? Sobre la diferencia que hace entre soberanía y autonomía. Y a partir de entonces nos hemos lanzado ya a una concepción más amplia. Incluso hemos incursionado en el pensamiento complejo, y desde el pensamiento complejo, desde la epísteme compleja, que es lo que llamamos a la epísteme en construcción, posterior, en ruptura con la epísteme moderna, hemos desarrollado una crítica que podemos llamarla ecológica de la dominación y del poder. Y a partir de entonces hemos concebido y expuesto tesis como el círculo vicioso del poder, como la composición complementaria entre el lado institucional del poder y el lado oscuro del poder, las formas paralelas. Y de ahí viene lo que hemos venido repitiendo, que el lado oscuro del poder, las formas paralelas del poder no institucionales, han terminado de tomar el lado institucional del poder y lo usan como máscara. Y asistimos a los desenvolvimientos de este barroco perverso del lado oscuro del poder, a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. En ese sentido, nos encontramos ahora en una evaluación crítica de todas nuestras exposiciones, de todo nuestro pensamiento. Lo que no quiere decir que estamos revisando, sino que estamos evaluando sus alcances, sus límites y sobre todo avisorando, buscando avisorar los horizontes que puede llevarnos a una mayor comprensión, una mejor comprensión del poder, de su funcionamiento, de sus máquinas de poder, de sus máquinas de guerra y de sus dominaciones, sobre todo en la composición del sistema mundo moderno, actual, de la civilización moderna, en las circunstancias en las que se encuentra, que desde nuestro punto de vista es de clausura. Es decir, hemos entrado a una etapa de la dominancia del capitalismo financiero, especulativo y extractivista, que ha llevado al ciclo largo del capitalismo vigente a su propia clausura, con síntomas muy alarmantes de crisis múltiple, entre ellas una crisis económica de la que no va a salir ni siquiera con sus administraciones diferidas de la crisis de sobreproducción en términos de crisis financiera. Entonces, en este contexto, un contexto que tiene que ser entendido como crisis ecológica, crisis múltiple de la civilización moderna, crisis que tiene que ver con niveles más extremos, perversos de la decadencia generalizada. Entonces, en estas circunstancias vamos a tratar de evaluar
todo este recorrido que hemos tenido, que no es obviamente lineal, sino es un recorrido que funciona como en bucle, porque retoma lo que se ha dicho y lo replantea en otras condiciones. En unos casos se producen desplazamientos y en otros casos rupturas. Y en ese sentido, vamos a tratar de elaborar nuevas tesis, nuevas proposiciones sobre las dominaciones y el poder en las circunstancias actuales, en las circunstancias de los espesores de la coyuntura, en los distintos niveles, en los distintos planos y en los distintos espesores de intensidad. Vamos a comenzar con lo último que dijimos en nuestras exposiciones y en nuestros ensayos, en nuestros escritos. El poder es un concepto y en ese sentido hay una arqueología del concepto de poder que pasa por distintos contextos que llamaremos epistemológicos y también llamaremos vinculados a las formaciones discursivas en relación al poder. De lo que hemos hablado podemos citar algunos que pueden ser importantes para nuestra evaluación. Si consideramos que la tesis de la lucha de clases es una tesis de crítica del poder y de las dominaciones, entonces ahí tenemos un contexto que tiene que ver con la crítica de la economía política y por lo tanto su desplazamiento a estas consideraciones críticas del poder. La otra tesis, el otro contexto tiene que ver con lo que hemos citado como una perspectiva más, o más bien de manera más amplia de las teorías nómadas. Hemos expuesto en nuestros ensayos, en nuestros escritos, sobre lo que consideramos que es la teoría nómada y las teorías nómadas en su conjunto. Y a partir de esta perspectiva hemos desarrollado no solo una concepción Foucaultiana de crítica del poder, sino una concepción deleuziana, guattariana y también retomando aspectos de consideración crítica de Bataille. ¿En qué consiste esto? Esto consiste no solamente en comprender que el poder es una relación de fuerzas, que el poder se ejerce, que no lo posee nadie, sino que atraviesa a todos, a dominantes y dominados, pero que en tanto no solamente es una máquina abstracta el poder, sino es también agenciamientos concretos de poder, por lo tanto instituciones. Cuando adquiere la característica concreta operativa de las instituciones, entonces sí aparece la dominación. Es decir, los agenciamientos concretos de poder, el mapa institucional, inviste a unos como dominados y a otros como dominantes. Entonces, esto adquiere una connotación bastante fuerte en el sentido, digamos, de los planos y niveles, los planos de intensidad y niveles de los que estamos hablando, que obviamente están articulados e integrados. Entonces, a partir de esa perspectiva, hemos incursionado y nos hemos metido de lleno a las consecuencias de las tesis deleuzianas sobre territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Y eso nos ha ayudado a comprender el poder en sus manifestaciones vinculadas a estos fenómenos de la territorialización.
donde el poder adquiere una connotación territorial. Y eso es importante, sobre todo en el desarrollo de nuestros ensayos. Por otra parte, hemos incursionado, como hemos dicho, en las teorías de la complejidad. Más que teorías de la complejidad, y hemos aclarado de que la complejidad del pensamiento complejo no es una teoría, porque se comprende, no se separa del acontecimiento corporal y por lo tanto es un pensamiento que se integra corporalmente. Hablaremos de un acontecimiento de la complejidad. Y en la perspectiva de la complejidad hemos visualizado no solamente esa tesis que hemos usado del círculo vicioso del poder, sino de una forma de reproducción del poder en las distintas manifestaciones, no solamente institucionales, sino también sociales y culturales. Y por lo tanto, las características de las prácticas de dominación adquieren una multiplicidad mayor y también complementaria. Y en ese sentido, hemos desarrollado una tesis de crítica de las dominaciones desde la ecología compleja, comprendiendo la ecología compleja como una concepción vital de los ciclos vitales planetarios, una concepción integrada, articulada en su complejidad de, de la complementariedad planetaria, de la complementariedad ecológica, de las complementariedades y los nichos ecológicos que son fundamentales en lo que podemos llamar el devenir de la vida. Y en esta perspectiva hemos desarrollado pues una crítica de las dominaciones y del poder desde la ecología compleja, desde la ecología que demanda una acción ecológica y por lo tanto una defensa de la vida. Y hemos situado de que la contradicción principal no es proletariado versus capital, porque el proletariado forma parte del capital en términos de salario, que tampoco es pueblo versus imperialismo, porque el pueblo puede terminar en lo que ha terminado históricamente, reproduciendo formas del círculo vicioso del poder, a pesar de lo que hemos conocido como la liberación nacional. Y hemos asumido plenamente la tesis de Franz Fanon, que dice que no basta expulsar al colonizador, sino que es indispensable romper con la estructura colonial. Y eso no se ha hecho hasta ahora. Entonces, en esa perspectiva, hemos planteado de que en realidad la contradicción principal es entre vida vida y capitalismo, vida y la genealogía del poder. Porque para llegar al capitalismo, a la civilización capitalista, como dice Abdullah Öcalan, hemos comprendido que se trata de la civilización que nace hace 5.000 años y que ha ido complejizándose, reforzando sus formas de dominación, metamorfoseando sus formas de dominación institucionales, hasta llegar a una formación compleja de dominaciones que es la civilización moderna y el sistema mundo capitalista. En ese sentido, lo que estamos planteando precisamente es de que la metamorfosización o la metamorfosis del poder más bien adquiere, digamos, no solamente multiplicidades, sino eh, funciona en términos de una complementariedad, de una integración perversa y barroca. Por lo tanto, de lo que se trata precisamente es de
diseminar el poder, así como se trata de construir las formas discursivas del poder y de legitimación. Y de lo que se trata no es de tomar el poder, que es la tesis concreta más operativa, sino de destruir el poder y liberar la potencia social. Digamos, esos son los alcances a los que hemos llegado. ¿Y dónde están sus límites? Bueno, los límites de la lucha de clases tienen que ver con una concepción del modo de producción situado muy esquemáticamente en dos clases principales, burgueses y proletarios, cuando las formaciones sociales son más complejas. Hay muchas clases sociales. A pesar de que en la tercera parte del Capital, o en el tercer tomo del Capital, dependiendo de cómo sea publicado, estamos hablando del Fondo de Cultura Económica, se habla de clases sociales, pero se habla de una manera muy general. No se llega a una tesis completa de la formación social y por lo tanto queda pendiente esto. Entonces, uno de los límites es de que es una teoría que se sitúa, digamos, en un esquematismo de clases, pero no logra, digamos, comprender y abarcar las dinámicas, diríamos, desde el actual punto de vista, moleculares de la sociedad, que nos dan cuenta precisamente de la complejidad, no solamente de clases sociales en la formación social, sino de las mismas clases, porque ninguna clase es homogénea, sino todas las clases, como dice Gramsci en la lectura de Hugo Schimmelmann Merino, se trata de fragmentos geográficos de clase. Entonces, ahí hay límites que tienen que ver básicamente con los límites de la propia crítica de las dominaciones. Entonces, ¿cómo vamos a lograr una liberación, tal como anuncia la promesa socialista, pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, si todavía se mantienen formas de reproducción del poder? Entonces, ahí está la clave de por qué las revoluciones socialistas fracasan. A pesar de que, como hemos dicho varias veces, y esto es importante, las revoluciones cambian el mundo, pero se hunden en sus contradicciones, restauran lo derribado y el primer día que se institucionaliza la revolución comienza la contrarrevolución. En ese sentido, que se llama, hemos mostrado pues los límites de esta crítica de la dominación. En relación a Foucault, es más complejo porque Foucault, de manera efectiva, desarrolla una comprensión de las críticas de la dominación en términos genealógicos y arqueológicos, cuando en defender la sociedad, en esos cursos del Colegio de Francia, eh, distingue los discursos histórico-políticos que son críticas de la dominación y los discursos jurídico-políticos que son discursos de la legitimación. Entonces, en este sentido, digamos, obviamente tiene una tesis, una teoría más compleja del poder y una crítica del poder más completa, más abarcadora, Foucault. Eh, no vamos a atender aquí las críticas que le hacen a Foucault, que son en parte deshonestas y en parte, digamos, no comprenden la tesis de Foucault y por lo tanto no pueden desarrollar una buena crítica de la tesis Foucaultiana del poder. Em, Más bien, la tesis Foucaultiana ha atravesado, digamos, sus propias connotaciones epistemológicas y obviamente ha sido reforzada en todas las connotaciones, expresiones y desarrollos de las teorías nómadas, ¿no? Está Deleuze, está Guattari, están otros autores, incluyendo, digamos, a mi persona, que han retomado estas tesis y han tratado de llevarlas más lejos desde nuestro punto de vista, desde nuestra forma de asumir estas teorías nómadas
como críticas del poder y de las dominaciones, hemos desarrollado las tesis desde la concepción de la territorialización, desterritorialización y reterritorialización a lo que se viene a llamar la colonialidad, los distintos aspectos de la colonialidad. Y en ese sentido hemos llegado a la conclusión de que en realidad el sistema mundo moderno, el sistema mundo capitalista tiene un sustrato y ese sustrato es colonial. Y el sistema mundo capitalista como mundo funciona desde la conquista de Tenochtitlán y por lo tanto desde allí, a partir del sustrato colonial de la conquista y la colonización, de las oleadas de conquista y la colonización, se ha desenvuelto, se ha desarrollado el capitalismo mundial, adquiriendo las formas que actualmente tiene. Y en ese sentido, la crítica del poder es una crítica de la colonialidad, es una crítica descolonizadora del sistema mundo capitalista, en términos de que en el fondo, el sustrato de las dominaciones es colonial. De esta manera hemos incorporado y hemos aprendido de las teorías más radicales feministas y de las teorías queer, ¿no? Esta concepción de, de la colonialidad, del poder, no solamente en términos de Quijano, sino en términos de las feministas de color, que plantean precisamente el patriarcalismo, pero bajo la concepción compleja y barroca de la colonialidad. Entonces, ahí están los alcances, digamos, de esta etapa de nuestro desenvolvimiento teórico, pero ¿dónde están los límites? Es decir, ¿dónde están, digamos, los límites de lo que hemos dicho? Porque si bien se ha desarrollado la teoría, las consecuencias prácticas, operativas, los desenvolvimientos en términos de liberación, de liberaciones, no se han desenvuelto salvo como resistencias. O sea, es decir, no se han cruzado los límites de la resistencia, no se han atravesado los límites de las resistencias y se ha llegado a una ofensiva generalizada a nivel mundial, nacional y local, de tal modo que nos ofrezcan la perspectiva concreta de otras sociedades no capitalistas, no atrapadas en el sistema mundo capitalista y no atrapadas en la civilización moderna. Se ha vislumbrado, se ha lanzado, podemos decir, utopías al respecto, fragmentos utópicos, porque no son completas estas utopías, que tienen que ver precisamente con luchas muy concretas, que tienen que ver con las nuevas resistencias, los nuevos sujetos sociales anticapitalistas, que son también antimodernos, como el caso de, del- de la revolución zapatista, que adquiere connotaciones culturales y descolonizadoras muy fuertes y ecológicas también. Entonces, pero todavía, aparte de lo que se ha logrado en términos de comunidades autónomas, los caracoles, por ejemplo, de sociedades sin Estado, no se ha avanzado en términos más conceptuales, más teóricos, más abarcadores que desplacen a la civilización moderna. Todavía queda pendiente esto. Entonces, son alcances grandes, pero estamos avisorando ciertas limitaciones de estas concepciones y estas críticas del poder. Es decir, no ha logrado avisorar de manera más concreta la potencia social de la que hablamos, porque lo que planteamos es precisamente liberar la potencia. Y liberar la potencia creativa es liberar la potencia creativa de la vida y por lo tanto salir de las restricciones que impone el poder a la potencia, porque el poder ya es una captura de parte de la potencia, el poder se reproduce por capturas de fuerzas de la potencia
y distorsiona esa parte capturada y la coloca contra la potencia misma, la inhibe. Entonces, no se ha logrado pasar de las resistencias a una ofensiva generalizada, a una espontaneidad. Es decir, la nueva sociedad tiene que nacer de una espontaneidad social, de prácticas proliferantes que precisamente germinen y dan lugar a otra sociedad alternativa y alterativa que va más allá de las sociedades con Estado y retoma la genealogía de las sociedades sin Estado, que son anteriores a la civilización y que se han plantado y han persistido en términos de resistencias, pero ya no en términos de una nueva concepción, nuevos mundos, como dice el zapatismo, alternativos. Entonces, se requiere ir más a fondo de las dinámicas moleculares de la sociedad, de las dinámicas moleculares de la resistencia, de las estructuras de poder en sus distintas dimensiones, de sus prácticas, sus desplazamientos, sus barrocos perversos, que le permiten como armaduras seguir resistiendo a su propia crisis múltiple. Y en ese sentido, se necesita pues una mayor exigencia de, del desenvolvimiento teórico para dar lugar al potenciamiento práctico de las luchas sociales. Bueno, en relación a las teorías de la complejidad, que son muy ricas, que retoman lo anterior, porque hemos entendido que la epísteme compleja se amamanta de distintas teorías que comienzan con la perspectiva de la complejidad desde la revolución de la física relativista y la física cuántica, que cambia el núcleo, cambian el zócalo epistemológico y por lo tanto exigen una nueva configuración epistemológica que está en construcción, que hemos llamado episteme compleja. Bueno, están las teorías nómadas como parte del aporte, está obviamente las teorías de sistemas y sobre todo la teoría de sistemas autopoyéticos, están las hermenéuticas más avanzadas que hacen una interpretación muy rica, que podemos llamar inclusive deconstructiva en el caso de Derrida, de, de los fenómenos culturales, sobre todo de los fenómenos culturales modernos. Es decir, hay distintas teorías, inclusive hemos incorporado al aporte al pensamiento complejo a la fenomenología, tanto de Husserl como de Merleau-Ponty, que precisamente tiene una concepción integral, compleja y complementaria de, y en términos de flujos del devenir, así llamaremos, el sentido del devenir concepto, ¿no? En, en, este, en esta fenomenología de la percepción donde todos los sentidos, es decir, todo el cuerpo está vivo y se articula de manera integral y va dando lugar precisamente a fenómenos que son conceptuales, pero también son estéticos desde otro punto de vista. Entonces, todos estos aportes son importantes en la perspectiva de la complejidad. Y hemos dicho que la multidisciplina, que es como una concretización de esta nueva perspectiva, es la ecología compleja. Y, y en ese sentido, esperamos nuevas formaciones multidisciplinarias que concreticen precisamente de manera no solamente conceptual, sino también operativa este pensamiento complejo. Ahora, muy bien, en la medida que hemos situado esta contraposición, esta crítica ecológica al poder, hay también límites. ¿En qué sentido? En el sentido de que él es teórico, hay una riqueza teórica, pero no logra esta riqueza teórica conformar actitudes, gestos, prácticas
sujetos ecológicos en tal magnitud que logren desbordar a las propias herencias ancladas en la civilización moderna y en la genealogía de las civilizaciones que se sustentan precisamente en todas las genealogías del poder y de las dominaciones. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos tareas pendientes, precisamente para abordar en términos de no solamente la crítica del poder y de las dominaciones, sino de la liberación de la potencia social y la liberación de la potencia de la vida. Nada mejor que tocar el problema del poder y las dominaciones a partir de un caso donde podemos revisar en su historia reciente lo que pasa con las estructuras y los diagramas de poder y las cartografías políticas y sus desplazamientos, sus metamorfosis, las formas que adquiere la dominación en estos circuitos del círculo vicioso del poder. Vamos a tocar el caso de Bolivia. En Bolivia hubo dos intentos importantes de transformación estructural e institucional. Uno mediante la Revolución de 1952, que tuvo un carácter nacional popular con fuerte contenido proletario, minero, y también con fuerte incidencia del levantamiento campesino y la toma de haciendas. El otro evento importante que adquiere connotaciones de acontecimiento es lo que ha ocurrido durante las movilizaciones del 2000 al 2005, que llamamos la movilización prolongada, que reabren un horizonte de interpelación, un horizonte rebelde, pero también un horizonte subversivo que replantea el problema de las dominaciones o la interpelación a las dominaciones y al poder desde la perspectiva histórica más larga, desde la perspectiva indígena, como lucha descolonizadora y anticolonial, y recoge también las tradiciones nacional populares y proletarias y campesinas y replantea el tema de las nacionalizaciones como efectos importantes, no solamente económicos, sino institucionales, con efecto de Estado. Es decir, se abre la perspectiva nuevamente nacional popular, pero también la perspectiva campesinista, en la medida que de alguna manera se replantea otra vez la necesidad de la reforma agraria. Entonces ahí tenemos todo un abanico de planteamientos de la movilización, y los más novedosos tienen que ver con el carácter autogestionario de la administración del agua. La guerra del agua abre precisamente esa perspectiva autogestionaria, y la recuperación de los bienes comunes y la administración autogestionaria de los bienes comunes, lo que nos abre de manera indirecta, por el momento, a la perspectiva de un autogobierno. Ahí está, pues, lo que podemos llamar la rebelión, ¿no? La rebelión, la rebeldía, los gestos de la rebelión y de la rebeldía, que abren nuevamente perspectivas revolucionarias, para usar ese término tan usado y tan abusado, pero que puede ilustrarnos lo que queremos decir, que adquiere características propias en el contexto del que estamos hablando, en los primeros años del siglo XXI. Y eso implica fundamentalmente
plantear el carácter subversivo en la perspectiva descolonizadora, pero también en la perspectiva autogestionaria, a pesar del barroco de recuperación en las nuevas condiciones del proyecto nacional popular. Y de manera mucho más escondida el proyecto campesinista que tiene que ver con la reforma agraria, que se pierde una vez que todo este proceso de interpelación termina institucionalizándose. ¿Y cómo se institucionaliza? Bueno, un tema que tenemos que tocar, que es a su vez un problema, es la salida que se da precisamente a la crisis múltiple mediante la solución jurídico-política del proceso constituyente. Es decir, el proceso constituyente que tiene un carácter histórico-político en el sentido del substrato, en el sentido de la rebelión, en el sentido de la interpelación contra las dominaciones, se limita a su carácter jurídico-político, y cuando adquiere un carácter jurídico-político solo se mueve en términos de interpelación jurídica y en términos de limitados de legitimación. Entonces, aquí ya hay una primera limitación del alcance subversivo de la movilización prolongada. En otras palabras, como hemos dicho, en la crítica a la ideología jurídico-política, que es un ensayo, pero también es una exposición en Bogotá, en pleno contexto de los acuerdos de paz, donde hice una crítica a las salidas en términos de procesos constituyentes, porque pecaban precisamente lo que estábamos diciendo, de estas limitaciones que tiene el alcance jurídico-político y mermaba los grandes alcances histórico-políticos de la interpelación a las dominaciones. Entonces, se da esa salida jurídico-política, lo que ya es un retroceso en relación a las capacidades de la movilización. Y una vez que se termina con el proceso constituyente, a pesar del dramatismo de la propia constituyente, una vez que se promulga además la Constitución, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que la Constitución no solamente se queda en los límites jurídico-políticos, sino que no se realiza la materialización ni siquiera de transformación institucional jurídico-política, es decir, no adquiere la connotación del Estado plurinacional, comunitario y autonómico que demanda la Constitución, sino la maniobra gubernamental y congresal va a ser básicamente la de cambiar nombres al viejo Estado, al antiguo Estado, al viejo régimen, y mostrar una especie de pantomima, ¿no? Una especie de teatro político, de comedia, donde se habla del Estado plurinacional, pero no se materializa el Estado plurinacional. En otras palabras, el Estado plurinacional termina siendo una máscara del viejo Estado-nación que se reproduce en las formas más terribles desde el punto de vista de la corrupción institucional y la corrupción galopante, que es la forma de gubernamentalidad clientelar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos básicamente es de que, a pesar de las movilizaciones, se dan lugar procesos ya en el mismo proceso de movilización y en el mismo proceso constituyente se dan movimientos restauradores, tendencias restauradoras que terminan restaurando el Estado que se pretendía derribar, el Estado-nación. Y por otra parte, se terminan restaurando las viejas instituciones con sus propias prácticas y modalidades heredadas que tienen que ver con la corrupción institucional y la corrupción galopante. Es decir, el carácter de la forma de gubernamentalidad clientelar se vuelve a repetir con mayor alcance, mayor extensidad que lo que había ocurrido con la revolución de 1952, que duró 12 años,
hasta 1964, cuando es derrotada por un golpe militar. Entonces, volvemos a vivir ese proceso, pero con otras características, en otro contexto, en otro espesor coyuntural, y por lo tanto lo que se está haciendo es restaurar las formas de dominación con distintos guiones, en distintos contextos, con desplazamientos estructurales estatales y con desplazamientos inclusive del mapa político y del mapa institucional, pero lo que se restaura son las dominaciones con otros protagonistas. Esta vez no es pues el movimiento nacionalista revolucionario, sino es el movimiento hacia el socialismo, el MAS, y que precisamente se plantea discursivamente o retóricamente un proyecto socialista y comunitario, social y comunitario, y que pretende tener un alcance descolonizador, que pretende ser un gobierno de movimientos sociales y un gobierno indígena, y esta es la retórica que encubre precisamente todo lo contrario. Es decir, a partir del conflicto del Tibnis se devela el carácter antiindígena del gobierno, y a partir de la desnacionalización de los hidrocarburos con los contratos de operaciones se devela el carácter inclusive antisoberano y antinacional del gobierno. Es decir, la retórica aquí va a servir precisamente para encubrir el entreguismo más demagógico que se ha dado en la historia de Bolivia. Es decir, supera en la demagogia al propio MNR. No estamos comparándolos todavía con lo que ocurre con gobiernos anteriores, llamados liberales, anteriores a la Revolución del 52, ni posteriores a la Revolución del 52, que tienen que ver con las dictaduras militares. No estamos comparándolos con los gobiernos neoliberales, que tienen otras características en términos de las formas de gubernamentalidad, logradas o no logradas. No logradas en el caso de las dictaduras militares, porque precisamente las dictaduras son eso, son dictaduras, no son formas de gubernamentalidad. En cambio, las formas liberales y las formas neoliberales van a pretender adquirir formas de gubernamentalidad distintas, en unos casos con una especie de comedia liberal, en otros casos con una especie de comedia técnica, de ajuste estructural. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Son distintas formas de gubernamentalidad. Por un lado, digamos, una genealogía que viene del MNR al MAS, que es la genealogía de la forma de gubernamentalidad clientelar, y por otra parte tenemos una genealogía liberal que viene desde los gobiernos liberales hasta los gobiernos neoliberales. Pero en ambos casos, a pesar de sus diferencias, lo que se va a reproducir, y eso lo hemos dicho varias veces, es el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces, las dominaciones aquí tienen finalidades, y una de las finalidades que tienen estas dominaciones, que se dan en la formación social boliviana, son para reproducir, mantener, garantizar la reproducción del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es decir, de manera paradójica, durante las gestiones del gobierno del MAS se expande el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, y esto adquiere una connotación paradójica, porque retóricamente se pretende un antiimperialismo demagógico y retórico, pero en la práctica se hace la mayor transferencia del excedente y la mayor extraterritorialización de los recursos naturales. Y sobre todo hay una apropiación indebida del excedente por parte de lo que es la burguesía rentista, que es la burguesía que gobierna. Entonces, fíjense, aquí tenemos, digamos, una muestra descriptiva, una historia reciente de lo que estamos diciendo, de que en la medida que no salimos del círculo vicioso de poder, lo que se va a dar lugar precisamente a una metamorfosis proliferante de las formas de dominación, cambiantes, cada vez más
retóricas y demagógicas, cada vez más barrocas, inclusive rayando en nuestro tiempo al carácter bizarro que tienen las formas de gobierno y sus prácticas. Sobre todo ahora, cuando el lado oscuro del poder, las formas paralelas del poder, las formas no institucionales del poder, que tienen que ver con el lado oscuro de la economía, terminan tomando el lado institucional del poder y terminan tomando inclusive el lado institucional de la economía, usándolos como máscara, y lo que se va a reproducir precisamente es una apropiación del excedente por parte de estas formas del lado oscuro del poder. Es decir, los carteles van a usar como máscara al propio Estado y van a usar como máscara a la propia economía para difundirse, para expandirse, para invertir, para reproducir, para blanquear sus excedentes que se dan a través de los tráficos ilícitos. Entonces aquí tenemos precisamente no solamente una reminiscencia de el círculo vicioso del poder, sino una expansión inaudita cada vez más perversa. Entonces, como hemos dicho, el problema es el poder. El problema son las estructuras de la dominación. Son los diagramas de poder y las cartografías políticas. No se puede resolver el problema si no se sale del círculo vicioso del poder, si no se destruyen las estructuras de poder, si no se desmontan los diagramas de poder, si no se diseminan las cartografías políticas.